tardes a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas al último encuentro de Reset de este año 2024, como parte del ciclo dedicado a pensar la curaduría en términos expandidos. Estamos invitando como cierre del año a Juan Canela, a quien agradecemos muchísimo haberse sumado a la actividad. Hace rato que lo queríamos invitar a Juan y bueno, por suerte lo tenemos acá como último invitado, como cierre de honor del año, así que gracias Juan desde Panamá, desde el MAC de Panamá, nos está recibiendo, ¿no? Y va a contarnos un poco sobre su práctica ahí como director del museo, pero la idea general de la charla también es pensar en la intervención de espacios no convencionales, en la creación y gestión de proyectos y estructuras independientes y en la curaduría entendida como una zona de contacto entre los diferentes agentes. Y bueno, Juan estuvo trabajando mucho en esta línea y nos interesaba incorporar su mirada para seguir pensando esta idea de curaduría más allá de- del formato más convencional o tradicional. Así que bueno, agradecemos a todos y a todas por estar acá, por haberse sumado. Le paso la palabra a Nati Sosa Molina, quien acompaña como siempre estos encuentros, y Vitoco después, Víctor, va a compartir también algunas preguntas para Juan. Gracias. Buenas tardes. Voy a compartir la biografía de Juan Canela, que es curador asociado del Centro de Residencias Artísticas de Matadero, Madrid, y miembro de la Comisión de Programas de ANGAR, Barcelona. En el contexto nacional ha estado involucrado en proyectos para instituciones como el Centro 2 de Mayo y el TVA 21 en Madrid, la Tabacalera en San Sebastián y la Fundación Miró en Barcelona. A nivel internacional, su influencia ha llegado a Oslo, París, Ámsterdam y gran parte de Sudamérica. Ha escrito para revistas y medios especializados como Adesk, Babelia, El País, Terremoto, Art Agenda Concreta, Mus Magazine, y es coautor del libro Desde lo Curatorial, Conversaciones, Experiencias y Afectos, de la editorial Consomi en 2020. Bueno, estamos, como dijo Rochi, muy felices de tener a Juan Canela como último invitado del año en este encuentro de curaduría expandida. Y, y bueno, como para arrancar, te quería preguntar eh, cómo se pueden generar formas de trabajo colaborativo o estructuras de contenido para vos que sean más coherentes y efectivas a través de la curaduría. O sea, cómo vos que estuviste, digamos, en distintos espacios, tanto independientes como ahora que estás en el Museo de Arte Contemporáneo de Panamá, ¿cómo podés, o sea, cómo te parece que se pueden mezclar de manera más efectiva esta práctica independiente y la institucional y generar posibilidades de integración? O sea, si te parece que estos enfoques, o sea, más autónomos y flexibles, en cuanto a estructuras más formalizadas y organizadas de instituciones, se pueden complementar o enriquecer los procesos. ¿De qué manera, si nos puedes contar un poco sobre eso? Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Les decía antes a las chicas que me parece que están armando un programa súper interesante sobre curaduría y conversar y discutir sobre las prácticas curatoriales, que creo que son espacios bien necesarios pues para poder ir compartiendo y contaminando y discutiendo sobre las ideas de cómo trabajamos desde distintos lugares lo curatorial, ¿no? Así que muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá. Muchas gracias también a todos los que se están conectando desde los distintos lugares por estar ahí escuchando. Voy a tratar de compartirles un poco pues lo que vengo haciendo en los últimos años y tratar de responder. Esa yo creo que sería la pregunta o una de las preguntas que deberíamos intentar responder desde la curaduría o desde las prácticas curatoriales. ¿Cómo hacemos que nuestros proyectos tengan la máxima coherencia posible entre su contenido y la forma que toman, ¿no?
¿Cómo hacemos que nuestras formas de trabajo sean coherentes con los temas que estamos trabajando? ¿Cómo hacemos que cuestiones que venimos discutiendo desde hace mucho tiempo que tienen que ver con espacios de trabajo más colaborativos, formas de pensar más juntos y más juntas, formas de hacer con ritmos más pausados, puedan integrarse no solo a formas o a proyectos específicos independientes o personales, sino permear también a las instituciones y a los espacios de trabajo que al final acogen los artistas, ¿no? Para mí, la curaduría tiene una misión principal y luego tiene muchas otras cosas que uno tiene que hacer, pero la misión principal para mí sería propiciar espacios donde los artistas puedan desarrollar su trabajo de la mejor forma posible. Y dentro de esto, o esto está muy vinculado con lo que me estabas preguntando, ¿no? La mejor forma posible para desarrollar el trabajo de un artista tiene que ver con distintas cuestiones. Por un lado, con cuestiones que podríamos pensar en cuestiones intelectuales o de pensamiento, de desarrollo conceptual del proyecto y propiciar ese acompañamiento desde la curaduría, pero también con cuestiones materiales, qué les estamos dando a los artistas, dónde van a trabajar, de qué manera, y también lo mismo, cómo les damos una estructura donde las ideas que ellos traen y están desarrollando tengan sentido y no tengan que terminar forzando a que sus proyectos se amolden a una estructura que quizá no tiene tanto que ver con lo que están pensando, ¿no? Y esto creo que nos pasa un poco a todos y a todas. ¿Cómo se hace eso? No lo sé todavía, pero estoy en ello. Es difícil. Es complejo porque las estructuras, todos lo sabemos, las estructuras institucionales, sobre todo de instituciones más grandes o que llevan más tiempo funcionando, con equipos más grandes, con burocracias más grandes, son muy difíciles de transformar, cuesta muchísimo transformarlas, ¿no? Pero no solo eso, las propias dinámicas del sistema arte o lo de los contextos artísticos nos llevan muchas veces también a unos ritmos que no serían los ritmos que querríamos acoger, ¿no? ¿Cuántas exposiciones que tenemos que hacer al año? ¿Por qué? Eso también son preguntas que nos estamos haciendo en el museo ahora mismo, por ejemplo, ¿no? Como por qué tenemos que tener una serie de ritmos, de formas, de estructuras que quizá responden a la idea de un museo que viene de otra época y que viene de otro lugar y de otro contexto, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el museo que responde a nuestros días a un lugar como Panamá? Esas son preguntas que estamos tratando de responder. Eh, yo, como decían al principio, he trabajado en muchos espacios donde el arte sucede, desde espacios independientes, he puesto en marcha proyectos independientes, he trabajado en galerías, he trabajado con ferias, he trabajado con instituciones, con bienales, con prácticamente todos los formatos o todos los lugares donde ocurre. Y obviamente uno tiene que adaptarse a las circunstancias de cada uno de esos contextos y cada uno de esos contextos es distinto, pero siempre me ha interesado mucho también la capacidad de generar infraestructura y estructura que tiene la curaduría. Para mí la curaduría tiene como quizá dos componentes, un componente más intelectual, más de generación de pensamiento y de producción de conocimiento, que uno hace siempre en colaboración con los artistas y con las artistas, y otro componente que tiene que ver con la capacidad de generar estructura, ¿no? Desde la curaduría podemos pensar cómo trabajamos, podemos generar un espacio, podemos generar un proyecto, podemos generar distintas cosas que las podemos imaginar y las podemos poner en práctica, ¿no? Entonces ahí quizá un ejemplo que podría comentar es un proyecto que realicé o que pusimos en marcha en Barcelona hace ya varios años, que se llama Bar Project. Perdón, cuando alguien tenga alguna pregunta, quiera interrumpir y comentar algo, por favor, adelante y así no es un monólogo y veo que hay unas cuantas y unas cuantas ya, o sea que adelante quien tenga dudas. Eh, Voy a compartir pantalla un momentito, ¿les parece? Bien. Bar Project es un proyecto que pusimos en marcha. ¿Se ve la pantalla? Sí. Sí, listo. Es un proyecto que pusimos en marcha en 2013 en Barcelona, junto a otras dos curadoras, Andrea Rodríguez y Verónica Valentini. Eh, y surge el deseo de generar algo que no teníamos en la ciudad y que echábamos en falta y que pensábamos que, por un lado, podía ser provechoso para el contexto y, por otro lado, podía ser un lugar y una estructura que nos permitiera hacer cosas de forma que no estábamos pudiendo hacer de otras formas, ¿no? Los tres éramos curadores independientes,
Los tres veníamos de haber dejado algunos trabajos. Yo estaba trabajando en una galería anteriormente, cada una de ellas venía también de dejar algunos trabajos y de lanzarnos a decir, bueno, vamos a tratar de sobrevivir haciendo curaduría en este lugar, ¿no? Y pensamos en qué podíamos hacer y decidimos que queríamos hacer un programa de residencias artísticas. eh, pero pensándolo, en Barcelona obviamente existían ya programas de residencias artísticas, pero a nosotros nos parecía que muchas veces eran programas donde los artistas venían, hacían una producción o hacían una cosa muy específica, prácticamente nadie se enteraba de lo que estaba pasando y se volvían a su lugar, ¿no? Queríamos hacer algo que permeara mucho más en la ciudad de alguna manera y también trabajar de una forma donde había dos componentes que eran muy importantes para nosotros, la hospitalidad y los afectos. Eh, Decidimos llamarlo Bar Project eh, porque pensábamos que la idea de trabajar con el espíritu del bar, lo que significa un bar como lugar de encuentro en un lugar como Barcelona, ese espacio donde uno se encuentra con amigos, donde se dan conversaciones informales, donde muchas veces suceden cosas que uno no se espera, era ese espíritu el que queríamos, con el que queríamos trabajar, esa capacidad de trabajar desde lo informal, pero con un mínimo de profesionalidad. ¿Y eso qué quiere decir? Que queríamos generar una estructura que fuera capaz de que pudiéramos invitar a los artistas y a los curadores que queríamos invitar y pudiéramos cubrirles los costos del viaje, darles un dinero mientras estaban viviendo en Barcelona, que tuvieran un alojamiento y además darles un acompañamiento muy cercano, que pudiéramos siempre, por ejemplo, cuando llegaban los residentes, íbamos a la misma bodega a tomar un vino, les decíamos los lugares donde creíamos que podían estar a gusto, distintas cosas que generaban un espacio pequeño, íntimo y acogedor, ¿no? Eso creo que era algo que lo caracterizaba mucho. Terminamos haciendo un proyecto que todavía sigue en marcha. Andrea y Verónica siguen con el proyecto en marcha, ahora ya con distintas cosas además de la residencia, pero el programa de residencias funcionaba como en 2 periodos al año y en cada periodo invitábamos a 2 artistas y un curador o 3 artistas, dependía un poco, que estaban en Barcelona durante 3 meses, nos presentaban un proyecto anteriormente y el proyecto tomaba forma en algún lugar que normalmente no era un lugar destinado al arte contemporáneo. Podía suceder en la calle, podía suceder en un bar, podía suceder en un taller de coches, podía suceder en un sex shop, podía suceder en una discoteca por la noche, podía suceder en un barco que daba la vuelta con los turistas en Barcelona, podía suceder en el teleférico. Los proyectos tomaban forma en distintos lugares de la ciudad que tenían que ver con la naturaleza del propio proyecto. Y así fuimos haciendo muchos proyectos con muchos artistas, con muchos curadores a lo largo de los años, entendiendo como distintas cosas, ¿no? Por un lado, cómo poder trabajar, como decía, desde su lugar de informalidad, donde al ser una estructura pequeña y hacíamos un seguimiento tan cercano, eh, esa cuestión de los afectos era muy importante, pero también entender cómo podíamos pensar un programa de residencias como un formato curatorial y cómo eso podía desplegarse en distintos lugares de la ciudad, pensando en formas de presentación que normalmente no podíamos hacer en los lugares habituales donde estábamos trabajando, ¿no? En las galerías, en los museos, etcétera. Y para mí esto fue un proyecto como muy fundacional y muy importante porque me permitió varias cosas. Por un lado, entender eso, cómo trabajar eh, pensando e imaginando cómo queríamos trabajar y simplemente como encontrando la forma de ponerlo en marcha. Y por otro lado, cómo todas estas personas que íbamos invitando a Barcelona, que iban viniendo, con las que íbamos colaborando, con las que íbamos conviviendo, con las que pasábamos tiempo, de las que nos hacíamos amigos en muchas ocasiones, se van convirtiendo también en algo que después creo que vamos a hablar también, que es en una especie de geografía de los afectos, en una especie de gente, familia, grupo dentro del contexto artístico con los que trabajas, pero también con los que tienes muchas cuestiones en común que tienen que ver a veces con la forma de entender el mundo, con la forma de entender la vida. Y cómo esa gente va quedando en el camino y muchas de las personas, por ejemplo, estaba viendo antes a Valentina Desideri, que estuvo al principio en Bar y hace poco ha estado aquí en el museo. Como que todas esas personas, muchas de ellas son personas con las que sigues trabajando y con las que sigues en contacto, ¿no? Mira, aquí está Erika Flores, que estábamos hablando antes de ella. Erika, por ejemplo, hizo una conferencia performativa en una discoteca de salsa con un artista, con Eric Beltrán, un artista mexicano también de Barcelona. En fin, hubo distintos proyectos que sucedían en distintos lugares de la ciudad. Para mí,
Es un ejemplo de... La web creo que la están arreglando, entonces, bueno, como que no, quizá no hay muchas imágenes ahora mismo, pero la pueden investigar un poco y, y tratar de ver un poco más. Pero para mí sí que es un ejemplo de cómo imaginar eso que estábamos hablando antes, ¿no? Como esa relación entre la forma y el contenido. ¿Qué queremos hacer? ¿Cómo queremos hacerlo? ¿Cómo queremos trabajar? Y cuál es la formalización que van a tomar esos proyectos. No sé si tenéis alguna pregunta por ahí en relación a esto. Yo solo preguntaría si se puede acceder a esta información para ver los trabajos que hicieron, porque suena muy interesante. Sí, esta es la web del proyecto, que es barproject.net, si no me equivoco. Acá está. Luego la puedo pasar de todas maneras, a ver si me deja ver esto. Es que me lo tapa esto. Acá, barproject.net, sí. Y ahí hay bastante información de todo lo que se fue haciendo a lo largo de los años. Y como digo, es un proyecto que sigue en marcha. Ahora mismo hacen, además de las residencias, mira, aquí tenemos el programa público. Acá, por ejemplo, ven la bodega de Armando, que era la bodega donde llevábamos a todo el mundo cuando llegaba a Barcelona. Nos reuníamos allí y era como el primer punto de encuentro, ¿no? Se convirtió en un ritual que cada vez que alguien llegaba íbamos ahí a recibirlos. Eh, voy a buscar algunas cosas que hicimos al principio que pueden ser como con Tobias Caspar, con este artista hicimos una exhibición que sucedía en un garaje mecánico mientras el garaje estaba en funcionamiento. Eh, pero sí, como ven aquí en la web, pueden ir viendo un poco todo lo que se hizo a lo largo de los años. Otra cosa que hicimos también fue entender el formato de fiesta como no me carga bien tampoco porque mi internet está regular, como un formato en el que trabajar con artistas, es decir, cómo entender la fiesta como un formato donde íbamos a invitar a un artista o algunos artistas y en la fiesta iban a estar pasando cosas que tenían que ver con las propuestas de esos artistas, ¿no? Pero también hicimos algunas. Pero bueno, no me voy a detener muchísimo más en cada uno, pero lo que decía, para nosotros fue importante entender cómo hacer un programa de residencias. Ese programa de residencias, su forma pública era lo que llamamos el programa público de Bar Project, que es esto que estoy tratando de pasar aquí. Y, y ahora, en la actualidad, como digo, el proyecto sigue en marcha. Además de las residencias y el programa público, tienen Bartool, que es un programa de formación que comenzamos también en 2018-19, me parece, que es un programa de formación en arte y curaduría para 5 personas. Cada año lo abren y sigue sucediendo. Y además ahora tienen un espacio. En principio les estaba diciendo, tomamos una decisión de no tener un espacio físico porque queríamos que todos los fondos que recaudáramos fueran destinados a las personas con las que estábamos trabajando para poder cubrir esos costos que les contaba al principio de los residentes, pero también a pagarnos a nosotros un pequeño salario y que eso nos permitiera que este proyecto fuera sostenible, ¿no? También veníamos los tres de otros proyectos independientes que habíamos tenido anteriormente y queríamos que esto fuera un proyecto independiente, pero que tuviera cierto nivel de profesionalidad para que nos permitiera tanto a nosotros como a las personas con las que trabajábamos ser mínimamente sostenibles, ¿no? Entonces, fue una búsqueda de fondos difícil y ardua. También el momento era bien difícil en España, el año 2013, pero como que tuvimos una insistencia fuerte en tratar de buscar, primero conseguimos un apartamento donde poder alojar a la gente, después conseguimos unos talleres donde trabajaban, después conseguimos que una fundación nos diera un poco de fondos y ahí poco a poco se fue construyendo el proyecto. Pero teníamos muy claro eso, que en principio no queríamos un espacio porque todo iba a suceder en distintos lugares y queríamos que los recursos fueran destinados a eso, que eso me parece que es algo importante también a la hora de pensar dónde vas a poner los recursos, dónde vas a poner los esfuerzos y cuáles son los objetivos principales que quieres para generar una estructura que es nueva, porque esto no existía, no existían estas formas de trabajo, no existían estas formas de hacer públicos esos proyectos, ¿no? Bueno, Juan, acá Paula había preguntado si el proyecto lo pensaban ustedes o el artista y si el artista colabora en esta puesta en escena. Sí, el proyecto, nosotros invitábamos a gente, esa es otra cosa que quisimos desde el principio, que fueran unas residencias que funcionaban por invitación. No había una convocatoria pública,
y queríamos poder invitar a los artistas y a los curadores que queríamos invitar que vinieran a Barcelona. Entonces, muchas veces eran gente que ya sabíamos lo que estaban haciendo y que sentíamos que su trabajo, sus investigaciones en ese momento podían tener un diálogo interesante con el contexto sociopolítico cultural de Barcelona. Y entonces los invitábamos, les hacíamos la propuesta y si aceptaban, lo que hacíamos era que nos enviaran un proyecto y juntos terminábamos de definir cómo iba a ser eso. Y al final ese proyecto muchas veces el final era abierto porque necesitábamos que el artista llegara, que entendiera la ciudad, que pudiera empaparse para entender también dónde después podíamos realizar eso, que eso también era como que, claro, durante esos 3 meses había un momento del artista llega, tienes este proyecto y hay entonces que entender antes de que llegara con qué gente la íbamos a poner en contacto que tenía que ver con su proyecto y después qué iba a ser lo que iba a hacer y dónde lo iba a hacer. Y nos tocaba pues ir a hablar con lo que decía, con el tipo de un garaje de coches o con el tipo de un bar y explicarle que estábamos haciendo un proyecto artístico o ir a hablar con el ayuntamiento para que nos dejaran hacer una performance en la calle o hablar con quien fuera, ¿no? Entonces había también una tarea de gestión o de más que de gestión, de diálogo y de conversación con personas que están fuera del contexto artístico, que también fue muy interesante. Lo mismo que a la hora de realizar proyectos fuera del museo y fuera de la galería, tienes un público que muchas veces es muy distinto, porque acaba cayendo gente que no tiene que ver con ese mundo. Eso es súper bueno y es súper bonito. Otra cosa que nos pasaba es que nos costaba mucho que la gente del mundo del arte entendiera lo que estábamos haciendo, porque pues no teníamos una programación fija en un sitio que dices cada 3 meses abres una exposición y la gente lo sabe y viene, ¿no? Todo el rato era gente distinta, de fuera de Barcelona, que no tiene amigos y entonces no vienen sus amigos, y sucedía en lugares distintos y en temporalidades distintas. Entonces nos costó también como encontrar la forma de que el contexto entendiera lo que estábamos haciendo. Una consulta me gustaría hacer. Sí. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo manejaba? ¿Esto era simultáneo? ¿Sucedía? ¿Cómo manejaban la complejidad de todos estos acontecimientos? Las residencias sucedían en 2 periodos del año, de 3 meses cada periodo, uno en la primera parte del año y otro en la segunda parte del año, y venían 3 personas cada vez. Entonces, si tocaba, nosotros éramos 3 personas también, entonces nos lo repartíamos un poco para hacer el seguimiento más cercano, aunque estábamos los tres en todo, y sí tocaba como ir combinando las tres cosas, ¿no? Entonces, los procesos corrían en paralelo, llegaban, había como un entrar en el contexto, un entender qué íbamos a hacer con el proyecto y un buscar las formas de formalización. Y al final de los 3 meses había una semana donde los tres proyectos, a veces los artistas colaboraban, aunque no era una cosa, un requerimiento, pero a veces no, cada uno hacía su proyecto. Entonces a veces se formalizaba en un sitio, muchas veces sucedían en distintos lugares, pero armábamos con eso al final, en esa semana, había una especie de pequeño programa público de 3 cosas que estaban pasando y a las que invitábamos a la gente, ¿no? Buenísimo, gracias. Juan, ¿nos podrías mostrar un poco más de imágenes del trabajo que estás haciendo en el museo o en la Bienal pasada? Sí, les voy a mostrar un poquito, a ver, que vuelvo a compartir. Si ven, vale. Eh, el año pasado, bueno, yo llevo siendo curador jefe del Museo de Arte Contemporáneo de Panamá desde hace aproximadamente 3 años y medio, un poquito más. Eh, respondí a una convocatoria pública, apliqué y vine a ser parte del proyecto. Después les voy a contar un poquito más del museo, entonces no me entretengo mucho en eso, pero básicamente el año pasado, en 2023, me invitaron a co-curar la Bienal de Arte País en Guatemala. La Bienal de Arte País es una bienal de escala pequeña, pero con mucha importancia en la región, con una historia muy larga y con una significancia grande. Para mí, estando en Panamá y estando trabajando en Panamá, tenía mucho sentido hacerla. Me propusieron co-curarla con Francine
Rosepec, no nos conocíamos, fue como estas cosas que te dicen, bueno, vas a curar la Bienal y la propuesta es que la curen juntos con esta otra curadora. Eh, y algo importante fue como entender qué podíamos hacer Francine y yo en ese contexto. Francine Birbrager es de origen colombiano, yo soy y vive en Estados Unidos, yo soy español y vivo en Guatemala, en Panamá. ¿Qué podemos hacer y cómo podemos entender y pensar y imaginar una bienal que tenga sentido en Guatemala y una bienal que tenga sentido en el contexto y en la historia de la Bienal de Arte País, que como digo es una historia larga y importante en la región? Y ahí, bueno, lo primero fue entender con Francine, también esto tiene que ver con las formas de trabajo, ¿no? Yo siempre desde hace muchos años, desde el principio de mi práctica, empecé trabajando con gente y siempre he trabajado con gente, con otros curadores, con otra gente. Eh, y para mí eso ha sido una constante en mi forma de hacer. En este caso, Francine también es una persona como muy abierta a la colaboración. No nos conocíamos, como digo, nos conocimos, empezamos a pensar qué nos interesaba y teníamos muchas cuestiones en común. Entonces eso nos ayudó a pensar de qué forma trabajar. Una cosa que teníamos como que estábamos pensando los dos y que venía dando vueltas en nuestras conversaciones era la vinculación entre cuerpo, lengua y territorio. Y eso en un lugar como Guatemala tenía una significancia muy grande porque Guatemala es uno de los países con más lenguas indígenas de América Latina. Es un lugar donde lo indígena tiene una presencia súper fuerte y donde las lenguas tienen una importancia súper fuerte también, ¿no? Entonces nos pareció que eso, que por ahí podía haber algo por donde podría discurrir la Bienal. Otra cosa que tiene que ver con las formas de trabajo y que tiene que ver también con cómo uno hace y piensa las exposiciones o los proyectos es, para mí, cuando tengo o cuando empiezo un proyecto, tengo una primera intuición, tengo una primera idea, tengo una primera, un primer camino que se abre por donde creo que quiero discurrir y ahí empiezo a invitar gente. Puedo invitar a otros curadores, pero sobre todo voy a invitar artistas. Y voy a invitar artistas, los primeros que voy a invitar son artistas que me son cercanos, con los que he trabajado seguramente y que sé que tienen que ver con el tema en el que estamos trabajando. Y esto para mí ha sido algo como muy habitual y estos artistas entran al propio desarrollo del proyecto. O sea, yo todavía no sé cómo va a ser ese proyecto. Eh, Van a ser parte de la conceptualización y van a ser parte de la formalización de ese proyecto, ¿no? Son artistas que van a participar en la exposición, pero que están siendo parte también de que ese proyecto termine de tomar forma. En este caso, lo que decidimos es que queríamos que eso tuviera fuera visible y se contara y se entendiera. Entonces conformamos una asamblea curatorial que eran básicamente 4 artistas con los que nosotros sabíamos que queríamos trabajar, con los que teníamos una relación cercana y que tenían que ver y tenían mucho que decir con el tema en el que estábamos trabajando, ¿no? Y ahí entonces convocamos a Minia Biaviani, una artista de Guadalupe, a Marilyn Bororbor de Guatemala, a Duen Sachi de Argentina y a Juana Valdés, que es cubana, de origen cubano y vive en Estados Unidos. Con ellos fue que terminamos de concebir, de entender y de conceptualizar el proyecto y cómo se iba a desarrollar y la lista de artistas a los que íbamos a invitar. Esa lista de artistas tenía que ver con las invitaciones, pero también con una convocatoria que se abrió. La Bienal de Arte País siempre abre una convocatoria para que puedan aplicar a artistas de Guatemala y también con varios viajes que hice yo a Guatemala a distintos territorios a partir de gente que ya conocía a conocer no solo a la ciudad de Guatemala, sino también estuvimos en Quetzaltenango, en el Lago Atitlán, en Comalapa, en distintos lugares, tratando de encontrar gente también con una idea de no vamos a repetir los mismos artistas que se están repitiendo desde hace años de Guatemala, ¿no? Entonces, bueno, finalmente el proyecto tiene mucho que ver con esa relación, como decía, de cuál es la vinculación entre lengua, cuerpo y territorio, y hay una presencia también fuerte de lo poético y de la poesía y de entender la poesía como un elemento con capacidad de cambio político, con capacidad de espacio de resistencia. Eh, y a partir de ahí, los artistas que invitamos son artistas que muchos de ellos tenían que ver o cuyas prácticas tenían que ver con, ya fuera con una presencia del cuerpo fuerte, ya fuera con una presencia de lo poético fuerte, y muchas de ellas también tenían una práctica
de escritura poética. Pues la poesía tuvo como un elemento, fue como un elemento bien importante. Bueno, otro elemento súper importante fue Esperanza de León, que es una curadora educadora guatemalteca. Con ella hicimos el programa de Saberes Compartidos, que básicamente fue un programa que comenzó mucho antes de que arrancara la Bienal y terminó después de que terminara la Bienal, entendiendo que esos procesos educativos públicos tienen que tener una temporalidad distinta de lo expositivo, ¿no? Y Esperanza fue esencial también a la hora de entender cómo íbamos a vincular a los artistas que venían de fuera con los artistas que estaban en Guatemala y con algunas comunidades con las que iban a estar colaborando. Y bueno, les voy a ir pasando algunas imágenes rápido, que no me voy a detener muchísimo porque si no se hace muy largo. Pero esto fue como un ritual, un primer ritual que hicimos antes de arrancar el programa con Esperanza para pedir permiso a las ancestras. Esta es una foto con algunos de los artistas que viajaron. Otra cosa que decidimos, la Bienal País es una bienal con un presupuesto modesto. Eh, Decidimos que no íbamos a hacer transporte de ninguna obra. Los gastos en transporte de obra de arte, como saben, son una locura y hoy todavía más. Y que íbamos a volar a la gente y que la gente produjera en Guatemala y que produjera en colaboración con colectivos, comunidades y personas en Guatemala, ¿no? Y bueno, también entender estos momentos y estos encuentros como lo que hablábamos al principio, ¿no? La importancia de que nos podamos encontrar, de que podamos pasar esos momentos juntos, de que podamos tener esos espacios para compartir las formas de hacer y de entender el mundo y de crear comunidad. Todas estas personas que estuvieron aquí, muchas de ellas se entretejieron, hay gente que sigue colaborando. Estos momentos yo creo que son como los que merecen la pena de estas cosas. Creo que decía José Roca, el curador colombiano, algo así como que una exhibición, para que sea exitosa, tiene que ser un proceso que tenga una capacidad significativa de cambio en la vida de los que la viven, ¿no? Y eso creo que tiene que ver con que podamos generar estos momentos y con que podamos tener estos momentos de encuentro. Aquí hay las obras de Marilyn Boror, que después de hecho estuvieron en la Bienal de Sao Paulo. Hubo también, invitamos a distintas. Esto, por ejemplo, era un grupo de teatro de una comunidad maya. Entonces tratamos de meter también, incluir manifestaciones culturales que no eran estrictamente artes visuales. Entonces hubo teatro, hubo danza, hubo títeres, hubo distintas cosas que tenían que ver con ese otro tipo de manifestaciones culturales. Esto fue una presentación del colectivo Sol en Antigua Guatemala. El título de la Bienal fue Bebí palabras sumergidas en sueños y es un verso de este poema de la poeta maya Mayacú, eh, que también estuvo invitada a la Bienal y estuvo haciendo algunos eventos. A la izquierda ven una fotografía de Fina Miralles. Esto es una propuesta de Itziar Ocariz, un artista del País Vasco. Itziar mandaba cada día lo que había soñado esa noche. Nos lo mandaba en un folio, lo poníamos y además llamaba todos los días a las 12 del mediodía por teléfono y contaba su sueño y el sueño se retransmitía por unos altavoces. Había algo también importante en toda esta cuestión de lo onírico y de los sueños en la Bienal. Este es el trabajo de Elías Ortiz, un artista de República Dominicana, que trabajó con tierra y barro que trajo él de la frontera dominicano-haitiana y mezcló con barro de Guatemala, acá colaborando con la persona que colaboró y con la que estuvieron trabajando juntos. Esto es la presentación del colectivo Zacat, Manuel Chabajay y Chen Cortés, también muy vinculado a los sueños. Está Chen en el lago Atitlán, es un vídeo precioso donde Chen está en su lengua narrando los sueños que ha tenido esa noche en las aguas del lago, narrándolo a esa vasija. Esto es un vídeo de Cecilia Vicuña. Acá, esto es la presentación en la nueva fábrica y se ven unas obras de Duen Sachi, Fina Miralles al fondo, eh, poemas de Margarita Zurdia y algunas obras también de Margarita Zurdia, artista guatemalteca, una performance del artista Laia Struck. Esto era una presentación también de Duen Sachi, Verónica Navas de Costa Rica. Risset Yanguez de Panamá, un mapa hecho con las trenzas del pelo de Risset,
Reset hizo una performance anteriormente que también estaba expuesta en la Bienal, donde estuvo un fin de semana trenzándose el pelo, después ese pelo sintético lo utilizó para hacer este mapa, y cada uno de esos puntos marcados con conchas y con corales es un punto en el mapa de Panamá cuyo nombre viene de la lengua congo. Esto es la obra de... ¡Ay! Se me acaba de ir su nombre. Artista brasileña, que luego me va a venir el nombre, pero trabajó con una... Salisa Rosa, que trabajó con una comunidad de artesanos que hacen barro y hacen, digamos, como las techumbres de las casas en un pueblo cerca de la ciudad de Guatemala. Y trabajó con los campesinos del lugar y lo que hicieron fue grabar en las losetas el maíz y las manos de los campesinos. Esta obra después la llevamos a la comunidad y se quedó allí en el centro comunitario. Y esta es Mayakú, la poeta del día de la inauguración, recitando el poema. No sé si tienen alguna pregunta. Creo que hay algunas cosas aquí que resaltar para mí como hablábamos antes, ¿no? ¿Cuáles son esas formas de trabajo? Para mí fue totalmente significativo, trascendental y el proyecto no hubiera sido ese si no hubiéramos contado con ese grupo de artistas que nos ayudaron y junto a los cuales le dimos forma al proyecto y con Esperanza de León también en la parte del programa de saberes compartidos para entender cómo las ideas que uno tiene se pueden ir vinculando con un lugar concreto, ¿no? Hay otra idea que creo que es importante y que me acompaña también hace un rato y que nos contó, ay, se me están yendo los nombres, Gerardo Mosquera en su momento, que tiene que ver con la idea de la curaduría contextual. Y eso que puede parecer, es una idea que él discutía con Rosina Casal y otra curadora guatemalteca. Eso que puede parecer algo súper obvio, toda curaduría va a ser contextual porque sucede en un lugar, muchas veces no lo es, ¿no? ¿Cómo piensas realmente cómo el proyecto que puedes estar pensando, cómo las ideas que puedes estar pensando pueden aterrizar en un lugar de una forma coherente? Y eso es imposible hacerlo si no eres capaz de generar una estructura de trabajo coherente, respetuosa, ética y afectiva con las personas que están en ese lugar. Cómo escuchas lo que es ese lugar, cómo comprendes y cómo entiendes lo que es ese lugar, un lugar que no es el tuyo sobre todo, y cómo puedes generar esos espacios para que eso se dé. Este proyecto, como todos, no es un proyecto mío ni es un proyecto mío ni de Francine, ¿no? Es un proyecto colectivo, común de todos los artistas. Y ahí hay otra cosa muy importante para mí, que es cómo uno piensa o inicia los proyectos. Es un poco lo que les contaba antes de cómo yo tengo una idea, tengo una intuición y empiezo a invitar artistas. Yo pienso con los artistas y pienso desde los artistas y desde ahí es desde donde mi curaduría sucede. Yo no soy alguien que venga y que se siente en un escritorio y tenga un proyecto completo y sepa lo que quiero, sino que esa intuición me va a llevar a invitar artistas y cada vez más artistas y obviamente uno va conociendo cada vez más y vas entendiendo y vas ampliando tu círculo y vas teniendo cada vez más artistas con los que quieres trabajar. Pero para mí siempre mi pensamiento o mi imaginación curatorial sale de la relación con los artistas con los que estoy trabajando. Acá hay unas preguntas, Juan, que Va. dejaron en el chat. Paula Cobal pregunta, me gustaría que nos cuentes el trabajo de difusión tanto de la Bienal como del proyecto de Barcelona. Y Claudia pregunta cómo se llama la artista del mapa de Panamá. La artista del mapa se llama Risette Yanguez Singh. Lo voy a escribir, ¿lo puedo escribir aquí? A ver. Sí, sí, en el chat para todos, puedes poner el receptor. Vale, así me deja. Sí. ¿Y la otra pregunta cuál era? La otra pregunta, en realidad, Paula Cobal quiere que cuentes acerca del trabajo de difusión de la Bienal o del proyecto de Barcelona, como con respecto a la difusión de los proyectos.
A la difusión, ¿en qué ¿A qué se sentido? refieren? Claro, ¿Dónde está Paula? Paula. Hola, ¿qué tal? Bueno, mi pregunta es más o menos cómo idearon el plan de difusión, de publicidad de los distintos proyectos que se llevaban a cabo en Barcelona, porque si bien no eran en un museo, eran a veces en un taller mecánico o en un bar o en un restaurante o en la vía pública, digamos, cómo más allá de la persona que pasa y ve y se encuentra con esa muestra, con esa performance o con ese artista, digamos, cómo era la convocatoria, ¿no? Bueno, ahí son dos ejemplos bien distintos, porque en el primer caso, en el proyecto de Barcelona, es un proyecto donde éramos 3 personas, no teníamos más equipo que ese y nosotros mismos teníamos que hacer todo lo que les estaba contando antes, más además hacer una página web, pensar cómo la íbamos a comunicar, hacer unas newsletters, pensar en el Instagram, etcétera, etcétera. Entonces eso fue en lo de Barcelona, lo de Bar Project funcionaba mucho como una especie de comunicación de guerrilla. Obviamente teníamos también un newsletter que mandábamos y luego teníamos también como estrategias de trabajar en Instagram y luego como saber por dónde queríamos meternos y a quién queríamos invitar y quién del contexto queríamos que estuviera como cerca del proyecto y ir a buscarlos, ¿no? También es un proyecto que funcionaba de una forma muy consciente en el contexto local de Barcelona, pero quería ser un proyecto que le hablara también a otros contextos y que fuera internacional, porque toda la gente que invitábamos venía de fuera y también queríamos generar intercambios, ¿no? De hecho, con Bar fuimos a distintos países a trabajar en distintas cosas y eso era algo que nosotros queríamos hacer. Entonces, esa comunicación tenía que funcionar también hacia afuera. Y también ahí pensamos mucho cómo teníamos que llegar, por dónde teníamos que ir. También nosotros teníamos los tres ya como unos años de carrera donde conocíamos gente en distintos lugares y al final es ingeniártelas para entender cómo poder llegar con pocos recursos, o con ninguno en este caso, a los lugares donde queríamos llegar, ¿no? Y en el caso de Guatemala, y bueno, contextos muy distintos también, porque obviamente Barcelona es una ciudad donde están pasando un montón de cosas todo el tiempo, donde hay un montón de proyectos artísticos, donde hay un montón de artistas haciendo cosas, donde el público está acostumbrado a ir a cosas de arte, pero no está acostumbrado a ir a, no sé, o no está tan acostumbrado a ir a cosas que se salen de lo que ya está establecido, ¿no? Entonces, bueno, aquí el reto era distinto. En Guatemala el reto es totalmente distinto porque es un contexto donde prácticamente no existen estructuras artísticas, no hay un museo de arte contemporáneo, la Bienal es como si fuera la institución más importante, hay 2 o 3 galerías que funcionan, hay una concepción y una comprensión del arte contemporáneo impresionante en la ciudadanía y eso a mí es algo que me sorprendió mucho, sobre todo como la cantidad de artistas, y obviamente si piensan ahora en artistas que están en el contexto internacional de Guatemala se les van a ocurrir unos cuantos, y eso es algo, no sé, yo cuando fui nos íbamos a una comunidad en no sé dónde, cerca de Quetzaltenango y venía un tipo que vivía en una comunidad súper alejada y que hacía unas performances que eran increíbles, ¿no? Y decía, ¿dónde has aprendido a hacer performance? O sea, es como... Pero eso está sucediendo allí. Pero hay un reto muy grande a la vez de que la gente visite la Bienal. O sea, el día a día de la gente no está en ir a ver una Bienal de arte en Guatemala, ¿no? Entonces ahí fue súper importante el trabajo con Esperanza que ideó, por eso empezamos con ese programa de saberes compartidos mucho antes de que empezara la Bienal y ella ideó varias cosas. Cosas que sucedían en la calle y consiguió un carrito que iba con una persona con todos los catálogos de la Bienal y con materiales de la Bienal y iba por la calle contándole a la gente que la Bienal iba a pasar, iba a las plazas, iba a los lugares donde la gente se reunía. Una estrategia también súper fuerte digital, como vamos a poder invertir en esto y otra estrategia súper fuerte de medios, pero entendiendo qué medios íbamos a utilizar. Y ella como que, por ejemplo, decía, tenemos que ir a esta radio porque es la radio que escucha la gente y a esta otra radio porque no sé qué y a este programa de la tele y como entender muy bien a dónde teníamos que ir. Y ahí también hubo un trabajo con la Bienal, porque cuando llegamos como que ves el presupuesto y había una partida inmensa de dinero en una agencia de publicidad que no entendíamos muy bien qué iba a hacer y cómo iba a pasar. Y bueno, pero estos qué van a hacer, no van a hacer esto, lo otro, no sé qué, eso no tiene ningún sentido para lo que queremos. Entonces vamos a agarrar esa partida y vamos a partirla en estos trozos, vamos a trabajar en lo internacional con esto de aquí y todo lo demás se lo vamos a dar a Esperanza para que como su programa pueda desarrollarse de una forma coherente, ¿no? Entonces, creo que es muy buena pregunta porque también cómo contamos lo que hacemos y cómo conseguimos llegar a los lugares que queremos
cómo conseguimos que la gente venga a las cosas que hacemos es algo esencial. Y eso es otra cosa aquí en el museo que desde que llegué les decía, podemos hacer las exposiciones más maravillosas que si no viene la gente y las ve, no sirven de nada. Y sobre todo, si no viene la gente que queremos que venga, o sea, ¿para quién estás hablando? ¿No? ¿Con quién quieres entablar una conversación? Y siempre hay distintos niveles de audiencias con las que vas a querer hablar y hay que pensar e imaginar cómo puedes llegarles a esas distintas audiencias. Y va a cambiar cada vez, con cada exposición va a cambiar, con cada proyecto va a cambiar, con cada lugar va a cambiar. Claro, obvio, públicos específicos. Aquí hay otra pregunta de Karina Madoni. Dice, en la próxima edición, si vos sabés, ¿no? Para compartir, si en la próxima edición de la Bienal de este año, si se sostienen algunos programas del anterior. O sea, ¿hay continuidad entre las ediciones? ¿Los saberes compartidos involucran instituciones universitarias? Pregunta Karina. Los saberes compartidos el programa en sí tenía distintas patas. Una de ellas era poner en contacto artistas que venían de fuera con gente en Guatemala, comunidades, colectivos, etcétera, y que el artista no simplemente viniera y produjera algo, sino que hubiera algo que quedara en el contexto. Y eso es un trabajo súper importante que hizo Esperanza. Otra pata era comunicar la Bienal de estas formas que les estaba diciendo y otra involucrar a distintos colectivos como por ejemplo universidades, escuelas, centros educativos, entonces eso sí que estaba. Eh, no, no queda. Y eso es uno de los retos también de este tipo de formatos bienales, ¿no? De una edición a la otra cambia todo. Esta edición la está curando Eugenio Viola, que es el curador del Mambo en Bogotá, y que yo sepa, bueno, la verdad que no lo sé. Estoy diciendo que no, pero no lo sé. Pero no creo que quede demasiado de la estructura que pensamos nosotros. Por ahí sí, y me equivoco. Pero eso es algo que, por ejemplo, hablábamos con José Roca también hace un tiempo, y él me contaba cuando él curó varias bienales internacionales y trató en algunas de ellas hacer algún tipo de estructura que quedara de una bienal a la otra para que no fuera esta cosa que aparecía y desaparecía. Por ejemplo, ahora está sucediendo la Bienal de la Amazonía en Brasil, en Belén, y ahí han conseguido generar un espacio que queda de una bienal a la otra y que de alguna forma hace de puente y hay algún tipo de seguimiento y de vinculación entre una edición y la otra. Aunque al final siempre pues una edición la piensa una gente y otra la piensa otra. ¿Alguna pregunta más o vamos con el Mac? Ah, Para mí, ah, ay, perdón. Hola, de nuevo Cristian por acá. Tengo una pregunta, no sé muy bien cómo formularla. Me pregunto si siempre fueron resultados, no sé si llamarlo positivos, auspiciosos, estos encuentros, o si hubo sorpresas eh, que fueron, o no sé si llamarlas contrariedades o choques culturales. Me interesaría mucho si pudieras contar algo de eso. En los Gracias. encuentros, ¿cuáles? Por ejemplo, en este ¿En último Guatemala? caso, claro, por ejemplo, Eh, no, la verdad que digo, hubo momentos, sí que obviamente siempre hay cosas que tienes que resolver y que no te esperabas. Por ejemplo, cuando Salisa Rosa estuvo haciendo esa colaboración con esa comunidad, como que de repente al principio, o sea, de Esperanza hizo un contacto y íbamos a trabajar con ellos y de repente una gente nos empezó a decir que esa comunidad era muy conflictiva, que si cuestiones de narcotráfico, que si no sé qué. Y ahí tuvimos también que hacer una labor de entender qué era, o sea, y otra vez ahí como que es muy importante entender el contexto y gente que sea del contexto para entender, finalmente era una gente increíble y lo pudimos hacer y sucedió. Hay cosas que se dieron así como por el camino, pero todos los encuentros finalmente fueron encuentros como muy fructíferos y muy bonitos. Yo creo que porque se hicieron eh, con, con un cuidado excesivo, sobre todo por parte de Esperanza, que es una persona pues que tiene una práctica como demasiado coherente y demasiado ética en ese aspecto y con tiempos adecuados, ¿no? Como realmente dedicándole al tiempo a entender qué era lo que un artista podía aportar y con quién era que se podía relacionar de una forma coherente. No todos los artistas lo hicieron, fueron algunos seleccionados que pensábamos que tenía sentido que lo hicieran,
para tampoco precisamente forzar esas cosas, ¿no? Gracias. Ujú. Perfecto. Juan, te quería consultar también, me interesó mucho también la noción de programa, saberes compartidos. Si podías especificar un poco más sobre como la línea pedagógica que tenían. Porque tú también tienes mucha experiencia también en la línea pedagógica, también, o sea, también remontándonos también a la, como dijiste, en esta formación más completa que has tenido también en el medio artístico. ¿Cómo lo fueron pensando? ¿Cómo se fue desarrollando? Sí, realmente en esta ocasión, otra vez, ¿no? Lo mismo, la responsable fue Esperanza. Sí que es verdad que yo en un momento hice bastantes proyectos que tenían que ver con lo pedagógico, y hubo como un diálogo muy grande con ella para entender cómo podíamos hacer esa parte de mediación, de pedagogía, y ella como que lo fue pensando en distintos niveles, ¿no? Y en distintos momentos. Por eso, como arrancar antes, entender también qué tipo de cosas se podían hacer con las escuelas, cómo podía vincular las escuelas con determinados proyectos de determinados artistas, también como una labor de seleccionar algunas cosas que iban a suceder en algunos sitios. No tratar de decir, bueno, toda la Bienal la vamos a mediar de la misma manera y de la misma forma porque no íbamos a ser capaces tampoco porque era un equipo pequeño. Entonces, bueno, pues con este proyecto vamos a trabajar con esta escuela, con este otro proyecto vamos a trabajar con esta comunidad, con este otro proyecto así, ¿no? Eh, y también como yo creo que Esperanza también, una de las cosas buenas es que es capaz de entender cómo generar espacios donde la transmisión de conocimiento se da de una forma muy horizontal. No es alguien que viene y te va a explicar desde arriba como que esto es así, así, sino que hay como unos diálogos muy abiertos, orgánicos y honestos con la gente de la que está trabajando, ¿no? Como por ejemplo esa carretilla que iba con los materiales de la Bienal y se paraba en distintos lugares y la persona que estaba con la carretilla y que contaba la Bienal no era ningún curador, ni ningún mediador, ni nadie, sino alguien de la calle a la que con el que habíamos trabajado y con el que Esperanza tenía cierto tiempo trabajando y que iba a contarles pues de esa manera como de tú a tú, que era una Bienal de Arte, que casi nadie sabe en la calle en Guatemala que es una Bienal de Arte, ¿no? Pero por ahí podría ir un poco la cosa. Sí, por ahí puede ir, yo creo un poco la cosa. Me llamó mucho también como que son proyectos que de alguna forma están en red en el sentido de que el proceso también afectivo que cruza no solamente amistad, sino como formas de pensar, contexto, de alguna forma también es un proceso curatorial. Me llama también mucho la atención la noción también de amistad y afecto también como línea de trabajo, que me parece también una línea de Sí, trabajo muy potente que es capaz también de alguna forma generar como porosidades también en las líneas institucionales que son como mucho más rígidas a este tipo de trabajo, ¿viste? Entonces creo que en los dos proyectos, como que estaba hablando en el inicio de BAR, junto con este proyecto se comprenda más o menos una línea de trabajo que tiene que ver con esta noción también de contacto, que está como muy bien también como desarrollada, entender estos ritmos tienen que ver también con nociones que cruzan no solamente el trabajo curatorial como algo rígido, sino como una zona de contacto. Eso me interesa mucho también en tu sí, trabajo. digo, para mí mi trabajo curatorial es trabajar con personas y es trabajar con artistas y eso, si trabajas con personas, digo, obviamente depende de cada uno y depende de cómo trabajas con esas personas, pero para mí tiene que ver con que nuestras vidas se cruzan, ¿no? Y con que nuestras vidas se afectan. Y sí que obviamente pues esos encuentros tienen una intensidad más grande y otras veces tienen una intensidad más leve y a veces cuando es más intensa, ese afecto va a seguir y va a ser constante en el tiempo y vas a seguir teniendo conversaciones. Yo vengo teniendo conversaciones con algunos artistas desde, no sé, desde el 2011, desde el 2010, y son conversaciones como constantes en el tiempo, ¿no? Como que vas compartiendo y, y para mí con el tiempo también lo que yo personalmente aprendo es que es tan importante las ideas que estemos pensando, el trabajo que tenga el artista que me inspire estéticamente, como la complicidad que podamos desarrollar, y eso es una palabra también muy importante, la complicidad. O sea, creo que si no existe complicidad,
no, obviamente podemos trabajar y hacemos una exposición, pero seguramente no va a volver a pasar nada más. Pero necesitamos que exista esa complicidad para que, y esa complicidad se da teniendo formas de estar en el mundo que se tocan en algún lugar, ¿no? Decía también Sara Herman el otro día en un taller que dio aquí en el MAC, la curadora dominicana, que eso tiene que ver también con una posición ideológica en el mundo, con lo cual estoy bastante de acuerdo. Y esos afectos para mí son los que construyen. Entonces, yo a la hora de pensar a quién estoy invitando y a la hora de pensar con qué artistas estoy trabajando, eso existe. Y eso también uno lo puede leer en las prácticas de la gente. O sea, con el tiempo uno aprende a leer un poco si lo que estás viendo viene Tenía de un lugar, pendiente esto de ayer. de un lugar donde eso se va a poder dar o de un lugar donde eso seguramente no se va a poder dar, ¿no? Pero creo que para mí estar abierto a que esos contactos, esos espacios de contacto se generen es algo que si no sucede no tiene sentido lo que hacemos. Perfecto, porque también es una de las propias políticas que aplicamos aquí a Reset. Como te contaba también al inicio, la mayoría también de las charlas también devienen, este pensamiento curatorial que estamos trabajando también depende, viene de estas reuniones con otros curadores, con otros artistas que a la vez nos van citando trabajos de otros colegas, de otras personas que trabajan en el medio y que para nosotros también, con estos casi 4 años que tenemos, hemos hecho como un mapeo y son mapeos también afectivos, de alguna Ajá. forma. Todavía sentía también como un lugar de afecto. Mano, que Erika Sí. Flores nos dio el mismo contacto que hemos trabajado mucho con ella, que Ina Ellison. Entonces, también es súper interesante también pensarlo también como un lugar de contacto, por eso me llama mucho la atención. Y podríamos también ahora entrar un poquito mucho más a lo que ocurre en el MAC, tu trabajo en el MAC último. Sí, Vamos a mostrar algo vamos para también. allá. A ver, ¿cómo era esto? Compartir pantalla. ¿Sí ven? Bien, se ve. Sí, va. Bueno, como les decía antes, hace aproximadamente 3 años y medio que trabajo como curador jefe en el Museo de Arte Contemporáneo de Panamá. Apliqué a esa convocatoria que se abrió de hecho anteriormente, antes de la pandemia, pero todo se paró un poco por la pandemia. Después de repente se volvió a reactivar y bueno, finalmente quedé seleccionado. En, Me llamó mucho la atención cuando apliqué a la convocatoria que el museo era una institución con más de 60 años de historia, es decir, con una historia larga a sus espaldas, con una colección que se venía formando también a lo largo de esos años, pero que estaba en un proceso de fortalecimiento institucional y profesionalización muy interesante hacia adelante, ¿no? Entonces, como que era un lugar con una historia muy grande a las espaldas y con cosas que hacer y cosas que pensar y cosas que aportar en cuanto a lo estructural y en cuanto a lo institucional, ¿no? Y como les decía, es algo que a mí me interesa. No era como llegar a un lugar donde ya todo está hecho y te vas a poner a trabajar, lo cual también es un gran reto, porque era llegar a pensar cómo esta institución que tenía 60 años de historia, pero que no tenía muchas estructuras o muchas formas de hacer establecidas, iba a pensarse hacia futuro. De hecho, yo fui el primer curador del museo de planta. Hubo otra curadora, Mónica Kuffer, que estuvo como durante 3 años en los 80 y desde entonces no volví a ver un curador de planta en el museo. Cuando yo llegué, también la dirección había cambiado, había entrado María Lucía Alemán, que es la directora ejecutiva, eh, y el equipo después de la pandemia se había quedado prácticamente, habían quedado muy pocas personas, con lo cual se estaba formando un equipo y lo que hicimos fue también pensar un poco cómo ese equipo se podía formarse. Yo, como les decía, soy el curador jefe, o sea que de alguna forma acompaño la visión de la directora de la institución y dentro de mi departamento pues trato también de ver cómo entender todo eso. Pero se forma un equipo, se crean posiciones que no existían anteriormente, como la de curador, pero también de repente yo cuando llegué dije, necesitamos un curador de programa público, es como una de las figuras esenciales que necesitamos para que lo que hagamos luego salga, necesitamos a alguien que se encargue de la colección, necesitamos a alguien de programa educativo, y se fue formando un equipo
de personas bastante jóvenes en su mayoría, que para mí es una de las cosas más importantes que está sucediendo en este tiempo. El museo está situado en este edificio que ven acá, que es un antiguo templo masónico que está justo en el borde de lo que era la zona del Canal de Panamá. Como seguramente muchos saben, una zona que estuvo invadida por Estados Unidos durante muchos años. Construyeron el canal, estuvieron allí. Y justo ese borde donde ven allá al fondo, que se ven ya otras casas detrás, esa calle era el límite entre lo que era Estados Unidos, que es donde está el museo, y Panamá. Los panameños no podían entrar a la zona a no ser que fueran porque estuvieran trabajando allí dentro. Y es un antiguo templo masónico, como les decía, que pertenecía a Estados Unidos. Es también un lugar muy simbólico y históricamente. Cerca de acá se dan los hechos del 9 de enero, que es un momento en el que estudiantes bajan la bandera estadounidense, suben la panameña, comienzan unos conflictos que terminan después de los años en la recuperación de los territorios. Es decir, es un lugar también muy cargado simbólicamente, históricamente, ¿no? Voy a tratar de contarles un poquito y tratando de hablar más como de las cosas que venimos hablando que de entrar demasiado en el programa porque si no se hace demasiado largo y al final ahí está la página web y todo eso, cómo estamos trabajando ahí, ¿no? Esta es la misión del museo. Somos un museo que crea espacios de reflexión, aprendizaje e intercambio para diferentes públicos a través de expresiones artísticas contemporáneas. Impulsamos el desarrollo del ecosistema artístico local y regional, celebramos la riqueza y la pluralidad de la cultura panameña. También es importante decir que Panamá es un contexto artístico pequeño, somos el único museo de arte del país, hay algunas galerías, hay algunos proyectos, están surgiendo más proyectos en los últimos años, hay proyectos independientes también surgiendo súper interesantes y hay un momento creo que interesante en lo que tiene que ver con el contexto propio. También Panamá para mí tiene algo súper valioso a la hora de poder trabajar y pensar desde acá. Panamá es un trozo de tierra que está conectando el norte y el sur de América, está conectando el Pacífico y el Atlántico, con una biodiversidad impresionante, con una complejidad sociocultural impresionante y con una historia bien compleja también, ¿no? Entonces hay como toda una serie de cuestiones que hacen que sea uno de esos sitios desde donde uno puede pensar las problemáticas globales mirando a lo local, ¿no? Eso creo que lo hace un lugar muy valioso desde el que trabajar. Voy a agradecer a Alfredo Martís porque me he robado, bueno, no me he robado, me ha prestado varias de sus fotografías. Alfredo es un fotógrafo con el que trabajamos habitualmente en el museo, también artista que ha participado en varias muestras y hay varias fotos que van a ir viendo que son parte de una intervención que hizo en una de las exposiciones, que fue una exposición del aniversario de los 60 años del museo. Y bueno, esta es como una foto de esa parte. Esta verja es la verja que les decía que era el límite y ahí hay un trocito del cartel del museo, ¿no? Eh, Algunas cosas que me parece que son importantes a la hora de pensar o de entender cómo podemos desarrollar un programa en un museo, creo que en cualquier museo y sobre todo en un museo como este, ¿no? Y tiene que ver con la capacidad de escucha. Esta imagen quería que aludiera a eso, aunque creo que más bien parece otra cosa, pero para mí quiere decir que tenemos que escuchar. eh, Esto es algo que pensamos también mucho desde el principio, cómo generar dispositivos, espacios donde el museo como institución sea capaz de escuchar lo que está sucediendo a su alrededor, ¿no? Yo creo que todo museo o toda institución de arte contemporáneo tiene que estar respirando con lo que sucede a su alrededor, tiene que estar respondiendo a las problemáticas y a las cuestiones de su época a través del trabajo de los artistas. Pero ¿cómo entendemos qué es lo que está pasando a nuestro alrededor? ¿Y qué es nuestro alrededor? Porque nuestro alrededor es el barrio de enfrente, pero nuestro alrededor también es el país y también es la región y también es el mundo, ¿no? Todos esos son nuestros alrededores y todos esos tenemos que estar escuchando. Y ahí pensamos como algunas cuestiones o algunas formas que pusimos en práctica, como por ejemplo unas sesiones de escucha y consulta, donde invitamos a personas que no tienen que ver con el mundo del arte, eh, qué sé yo, científicos, historiadores, profesores universitarios, líderes comunitarios, antropólogos, distintas personas que simplemente vienen al museo en grupos y tenemos reuniones donde escuchamos qué es lo que hacen y qué es lo que les preocupa. Y luego les contamos un poco lo que hace el museo y de repente ahí a veces salen colaboraciones y a veces no. Pero la importancia de eso es poder entender
qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor a través de las experiencias de todas esas personas que también están haciendo distintas cosas en Panamá, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, obviamente, la importancia, y esto lo hablamos mucho en el equipo, de entender y de que cada uno entienda la importancia de poder escuchar cada uno en su contexto, de poder entender qué es lo que pasa en su contexto. Obviamente en el museo trabajamos como 15 personas, cada una en un contexto muy distinto, ser permeables a lo que sucede en nuestro día a día y cómo eso se puede relacionar con el museo, ¿no? Eh, y luego también generar unas relaciones con el contexto artístico y con los artistas que te permitan o que nos permitan entender desde sus ojos cómo es que creerían, qué es lo que esperan, cómo se pueden dar esas relaciones. Hubo también un trabajo grande desde que llegué de, podríamos decir, como de reconciliación con ciertos sectores del contexto artístico, con ciertas generaciones que se habían visto como que el museo no les hacía caso en distintos momentos de la historia. Y eso ha sido también un trabajo de entender cómo se pueden dar esos procesos de reconciliación con cierta gente que quizá está molesta por cómo se hicieron las cosas en determinados momentos, ¿no? El museo trabaja, como decía, o tiene que responder a lo que está sucediendo alrededor a través del trabajo de los artistas. Los artistas que siempre tienen que ser, o la práctica de los artistas siempre tiene que estar en el centro. Eso es algo que yo repito mucho también en el equipo. O sea, todo lo que hacemos tiene que tener en cuenta que estamos trabajando para los artistas y que este es un lugar donde las prácticas artísticas tienen que suceder. Más allá de que estemos tratando temas ambientales, temas sociales, temas políticos, temas de lo que queramos, el arte tiene que estar en el medio, ¿no? Estos son Donna Conlon y Jonathan Harker sosteniendo el cartel del museo. Hablábamos antes también del equipo, la importancia del equipo y de cómo trabajamos y de cómo establecemos las formas de trabajo dentro del equipo, ¿no? Y ahí podríamos hablar de muchas cosas, podríamos hablar de qué organigrama se genera dentro de una institución, qué formas de trabajo se dan dentro de cada equipo, cómo trabajamos desde lo curatorial. En nuestro caso, el equipo curatorial ahora mismo estamos formados por, yo soy curador jefe, Jennifer Choi es curadora, Liz Lasso es encargada de la colección y Carola Gelabert es asistente curatorial. Ese es el equipo curatorial, digamos, que luego trabajamos con el equipo de programa público, donde hay 3 personas también. Eh, y desde el principio yo traté de traer es todo esto que les estaba contando anteriormente de cómo trabajo y las formas de trabajo compartidas a el departamento curatorial del museo. Muchas de las muestras que hacemos las hacemos en colaboración entre nosotros o incluso con otros curadores. Hay una forma de trabajo muy horizontal, donde estamos conversando constantemente, donde las ideas vienen de unos y de otros, donde no existe una jerarquía realmente donde yo es que voy a decir. De hecho, muchas veces yo desde el principio les decía, yo sé mucho menos que ustedes de Panamá, entonces yo puedo aportar algunas cosas que tienen que ver con el desarrollo de las exposiciones y con las técnicas de la curaduría y con pero entonces luego hay otra cuestión a la hora de firmar las exposiciones, por ejemplo, ¿no? Que parecen tonterías, pero es lo mismo que hablábamos antes en la Bienal de Guatemala de cómo poner a esos artistas. Y eso es algo que también tuve que conversar en algún momento en el museo, ¿no? De, bueno, pero ¿por qué están firmando así? Si tú eres el curador, si esto, si lo otro. Eh, si estamos haciendo una curaduría juntos, ponemos los 3 nombres de la misma manera, ¿no? Y no hay ningún tipo de jerarquía. Y eso son cosas que parecen tonterías, pero que son importantes porque les estás dando crédito a las personas con las que estás trabajando y sobre todo no te estás aprovechando del trabajo de otros y de otras, ¿no? Entonces, bueno, para mí esta imagen tiene que ver con eso, con cómo podemos trabajar dentro de las instituciones de unas formas que sean más coherentes con nuestras formas de entender el trabajo en arte. Eh, y para mí también una de las mayores satisfacciones hasta ahora en el museo es ver y acompañar cómo el equipo, que como digo son personas jóvenes que estaban empezando, van creciendo y van agarrando cada vez más y más responsabilidades, entendiendo cómo ese engranaje funciona y funciona de una forma que otra vez nos hemos inventado nosotras y nosotros, ¿no? Aquí hay como algunas palabras que siento que son importantes para nosotros a la hora de pensar el museo.
hospitalidad, reconciliación, inclusividad, valentía, comunidad, posicionamiento, equipo, memoria, experimentación, complicidad, formación. Me pueden interrumpir cuando quieran, porque este sí es largo. Y bueno, ¿qué hace el museo? Obviamente tiene un programa expositivo, un programa público educativo, programas de formación artística y una colección y un archivo. Estos son como los distintos elementos. Voy a pasar varias exposiciones, no me voy a detener en muchas de ellas porque, como digo, ahí sí se nos puede ir mucho el tiempo. Simplemente quiero como que vean un poco, no son todas, son algunas de las que han sucedido en los últimos años para que puedan tener una idea de lo que hemos estado haciendo en respecto a las expos. Luego, si quieren y alguien quiere como que nos detengamos un poquito más, nos paramos un poco más en algunas, pero voy a pasar un poco rápido. Estas fueron las primeras muestras que estaban, digamos, debajo de mi programa. Esta es una exposición que se llama La pisada del ñandú. Es una exposición, es un proyecto maravilloso curado por Mac de Santo y Duen Sachi, que son dos curadores, artistas trans argentinos. Yo los conocí hace años en Barcelona, he colaborado mucho con ellos, con Duen colaboro muchísimo, es una de esas personas que tengo siempre muy cerca. Yo vi este proyecto en Barcelona, en la Virreina, en un centro de arte en Barcelona, cuando ya estaba aquí en Panamá y el primer viaje que hice allá, y sentí que el proyecto tenía que venir a Latinoamérica, tenía que venir a Panamá. Es un proyecto de investigación en el que a través de archivos históricos, archivos de colectivos LGTBI y trans de distintos lugares y el trabajo de artistas trans de distintos lugares de América Latina, se complejiza cómo la construcción de la dualidad sexual en América Latina está totalmente influenciada por los procesos coloniales, dicho de una forma rápida. Y bueno, trajimos la exposición se adaptó, digamos, se modificó para adaptarla al contexto panameño, se invitó a algunos artistas que no estaban en Barcelona y que sí estuvieron aquí, por ejemplo, esto es de Lulú Molinares, un artista panameño, y la exposición es una exposición que vincula o que pone en diálogo eso, archivos históricos, con instalaciones, con obras de arte, eh, era un proyecto importantísimo. De acá, quizá algunos lo vieron allá en Buenos Aires porque se fue al Centro Cultural Conti, con otra formalización distinta. Esto era, por ejemplo, una pieza del carnaval. El carnaval es un elemento bien importante en Panamá y Duen y Mac decidieron invitar a un artista de carnaval a simplemente poner una de las obras que utiliza, una de las piezas que utilizan en el carnaval. Exposición también que nos dio, el programa público fue súper intenso. Otra cosa que me parece importante resaltar, que luego podemos parar un poquito más, es la importancia del programa público a la hora de generar diálogos con contextos, comunidades, colectivos de la ciudad que ya están haciendo cosas en relación con los temas que vamos a tratar y cómo nos vinculamos con ellos, ¿no? En este caso, colaboramos con distintas asociaciones, con colectivos de personas trans, con distintas personas que vienen trabajando en estas cuestiones desde hace mucho tiempo en la ciudad. Un tema que no es fácil de tratar y que no es fácil de poner sobre la mesa de esta forma en un contexto como el panameño. Y fue un proyecto muy importante, yo creo también, tanto hacia afuera como hacia dentro del museo. Colaboramos también con una fundación que nos ayudó a entender cómo desde el museo debíamos tratar estas cuestiones, qué debía pasar de si pasaban determinadas cosas, cómo poder mediar en determinadas actividades, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es algo también importante que hacen desde el programa público. Cuando tenemos el proyecto de exposición y sabemos de qué va, van a ir a buscar a las personas que están haciendo. Y muchas veces lo que hacemos es, en vez de inventarnos un programa, decirles, hey, hagan actividades, el museo está abierto, ¿qué se les ocurre que podemos hacer con esto, ¿no? Esta fue Juan, una exposición, sí, te hago una pregunta con respecto a esto que estás contando. O sea, vos en estos últimos 4 años, o sea, ¿qué cambios percibiste en el museo? Y también, bueno, con respecto a esto que estás contando, ay, ahí lo veo a Pancho Casas, me parece, ¿o no? sí, totalmente. Pancho, ¿cómo conecta con la comunidad y qué rol cumplen, bueno, esto que estabas diciendo, los programas públicos en el acceso de la comunidad a la propuesta curatorial y si eso lo miden de algún modo? Los cambios en el museo, no sé, está feo que te lo diga yo. Tienes que preguntarle a alguien más. Porque bueno, vamos a que vos dijiste que estaba todo, como comentaste, que estaba todo por hacerse, que era bastante nuevo, o sea, ¿cómo percibiste estos Digo, cambios en los...
El 4 museo, años. el museo lleva en un proceso, en este proceso como de, yo pienso como de fortalecimiento institucional los últimos quizás 10 años. Lo que pasa es que se vio muy interrumpido por la pandemia y ahí como que todo se paró y hubo que volver a empezar, ¿no? Pero yo creo que en las dos direcciones anteriores ya había empezado un proceso de entender cómo el museo podía convertirse en una institución como mucho más, sí, como mucho más fuerte, ¿no? Y profesional. Eh, Sí que es verdad que yo creo que en estos años lo que hemos conseguido, por un lado, es una conexión fuerte y también es algo que, claro, después de la pandemia como que hay que empezar otra vez a generar públicos, ¿no? Como que todos nos quedamos con que la gente ya no venía y cómo generar públicos. Yo creo que ahí se ha logrado una vinculación fuerte con determinados sectores y con determinadas audiencias y se ha conseguido a través del programa público, que para mí es algo esencial. O sea, el curador de programa público, Kevin Lim, para mí es una figura esencial a la hora de entender qué es lo que vamos a hacer y entonces cómo vincularlo con estas comunidades, ¿no? Y como digo, una de las estrategias es que el museo sea una plataforma, que la gente que esté trabajando con estos temas y venga al museo, el museo está abierto a, les vamos a dar un espacio, un tiempo y unos recursos que muchas veces no son tantos, pero que son los que tenemos, para que ellos mismos puedan pensar las cosas, ¿no? Y eso sí que es algo que poco a poco se ha ido entendiendo y la gente se acerca, ¿no? Y la gente se va acercando y va trayendo proyectos y que el museo sea poroso en ese sentido. Eso creo que es algo importante. Y sí, en exposiciones como esta, por ejemplo, había momentos súper bonitos donde las personas trans venían y decían, yo nunca pensé que las obras de personas como yo iban a estar en un museo, que podían estar en un museo, ¿no? Y cómo el reconocerse en un lugar que históricamente se ha sido negado, creo que es algo que es poderoso y que sí que se ha dado en distintos momentos con distintas comunidades y con distintos sectores de la población en estos últimos años. Esta fue una exposición que hicimos a la vez, que se llamaba Guardar semillas en el cabello, una expo que hicimos con la colección del museo y invitando artistas de comunidades y poblaciones que históricamente han estado fuera de los espacios de visibilización y fuera de los espacios institucionales y que, por supuesto, no teníamos prácticamente obras en la colección, ¿no? Y bueno, ahí pues obviamente comunidades afrodescendientes, esto es un vídeo de Lizeth Ning, una artista dominicana. También esto es una obra de Yana de Dier, una artista panameña, un trabajo súper interesante el de Yana. Su bisabuela vino de Barbados a la construcción del canal, como muchas familias afroantillanas. Y Yana tiene un trabajo donde a partir del collage que realiza a partir de fotografías de archivos históricos coloniales que se roba directamente y fotografías de su archivo familiar, genera estos nuevos retratos y estas nuevas imaginerías, siempre vinculadas a las experiencias de las mujeres de las distintas islas de las Antillas que llegaban a la zona del canal, ¿no? Esta obra, por ejemplo, la terminamos adquiriendo para la colección del museo. También entender cómo jugar con la colección. Esta es otra obra de Risset Yangues, de la misma artista del mapa que hemos visto antes en Guatemala. ¿Cómo jugar? Esto es de Juliet Morales, una artista indígena Misak de Colombia. Perdón. ¿Cómo jugar con la colección y cómo utilizar la colección tanto para complejizar la colección misma y entender cómo hacerla crecer para poco a poco que vaya siendo más coherente, como pensar dispositivos, ¿no? En este caso fue un proyecto que hice en colaboración con varias curadoras e investigadoras panameñas, Judith Corro, Cristina López, Andrea Miranda y Mana Pinto, y también otra vez, ¿no? Como pensar esas estructuras de trabajo donde otra gente va a venir y vamos a poder pensar juntos. Este otro ejemplo de cómo pensar con la colección es un proyecto de una serie que estamos haciendo que llamamos Trueque, donde invitamos a algún artista internacional a seleccionar algunas obras de la colección y a partir de eso generar una nueva producción. En este caso invitamos a Minia Biabiani y ella seleccionó unas obras de Heidi Victoria Suescum que le dispararon a armar este proyecto que se llamaba Soplo y que tenía que ver de alguna forma con la vinculación entre algunas plantas medicinales que se utilizan en Panamá y en la isla de Guadalupe, de donde es Minia, la vinculación de esas plantas con el cuerpo y con el espacio, ¿no? Y bueno, nada, como una instalación, una nueva producción que sale directamente de la relación de Minia con unas de las obras de la colección. Esto es algo también que como que tratamos de imaginar, ¿no? ¿Qué podemos hacer con la colección más allá de las exposiciones habituales que podemos pensar? Este es un proyecto
que realizamos este año, perdón, el pequeño Gran Museo de Ancón. Era un proyecto que celebraba, sí, como que celebraba los 60 años de la institución, aunque habían pasado 61 porque no lo pudimos realizar el año anterior. Y es un proyecto donde pensamos mucho cómo hacer, lo curamos con James Hershaw y Liz Lasso, pensamos mucho cómo hacer un proyecto que tiene que ver con la historia del museo, con una historia larga, pero que no queríamos hacer un proyecto historiográfico, como cronológico, como de datos y de hechos, ¿no? Y cómo podíamos trabajar entonces. Y ahí, después de pensar y pensar y pensar, se nos ocurrió que lo que íbamos a hacer era empezar a tener entrevistas y conversaciones con personas que habían estado cercanas al museo desde las últimas décadas hasta los últimos años, y a partir de esas conversaciones entender sus momentos importantes, qué obras recordaban, qué, qué les afectó, en qué momento se acordaban del museo. Y todas esas entrevistas nos fueron dando pie a entender qué queríamos mostrar. Básicamente la exposición estaba formada por obras de la colección y materiales del archivo. El archivo del museo son materiales, documentos que tienen que ver con la historia del museo de los últimos años. Nunca se había mostrado públicamente y lo sacamos poniéndolo en relación de alguna manera con eso. Pero lo que nos fue dando la idea de qué íbamos a mostrar y cómo íbamos a mostrarlo fueron esas conversaciones con estas personas que en distintos, desde socias fundadoras que están con el museo desde el 62 hasta personas jóvenes que están viniendo desde hace 2 años, ¿no? Otra cosa que queríamos era tratar de trabajar con la vulnerabilidad de la institución, como tratar de abrir las tripas de la institución y mostrarle a la gente cosas que normalmente no se muestran. Y también quisimos invitar a algunos artistas a que generaran intervenciones, performance o algunas piezas en diálogo con esa historia, con ese archivo, con esa colección, con lo que cada uno eligiera, ¿no? Y bueno, estuvo también este espacio que era un espacio digamos, de consulta, de trabajo, donde se invitaba a la gente en estas cosas, estaban llenas de fotocopias del archivo y también era el espacio donde durante la exposición sucedían todas las actividades de programa público y educativo. Acá, bueno, intervención de Alfredo Martí, agarró todas estas tejas que estaban tiradas detrás del museo, que las habían cambiado y estaban ahí tiradas desde hace tiempo. El cartel este viejo también estaba por ahí tirado y entonces con eso generó esta estructura. Ahí al fondo ven esta intervención o esta instalación fotográfica. Son fotografías de Serenidad. Serenidad es una escultura que lleva tiempo en el museo. Yo cuando llegué estaba como en un almacén y no se sabía muy bien qué hacía ahí. No, no era parte de la colección, pero lleva un montón de años ahí. Y me pareció como un elemento muy significativo. De hecho, Serenidad en un momento se cayó y hubo que llevarla a reparar, y ahora que está reparada, está puesta fuera en la entrada del museo. Y Alfredo, cuando la vio un día, me dijo, Chuso, ahora está puesta fuera, que está toda restaurada con la cicatriz, y cuando estaba bien la tenían guardada por ahí en un almacén. Eh, y Alfredo, fue bonito porque con Alfredo él generó toda esta parte de intervención fotográfica, lo invitamos a que pensara como una intervención en diálogo con el archivo fotográfico del museo, y de repente nos dimos cuenta que además él mismo tiene un archivo personal inmenso de fotografías que ha ido tomando a lo largo de los años en el museo. Y entre ellas tenía un montón de fotos de Serenidad antes de que se cayera. Entonces, bueno, generó esta instalación fotográfica que para nosotros tenía que ver también, esa cicatriz de la escultura tenía que ver también con esa propia vulnerabilidad del museo, ¿no? Cómo contar esas historias. Bueno, aquí como selección de archivos, del edificio, estas fueron unas obras que hizo Naufus Ramírez Figueroa, que son plantas de anturios de la zona del canal, y específicamente que son endémicas de acá al lado del Montancón. Y esta, por ejemplo, fue una forma en la que decidimos colgar algunas obras de la colección. En las mesas de abajo había archivo que tenía que ver con las obras, y las obras estaban colgadas así, otra vez, eh, poder abrir y mostrar lo que normalmente no se muestra, ¿no? Detrás de los cuadros uno tiene distintas inscripciones, distintos números, distintas etiquetas, todo lo que ha ido pasando a lo largo de los años, ¿no? Estos rastros era algo que nos interesaba también que estuviera a la vista. Bueno, aquí hay algunas distintas intervenciones de las bienales que sucedieron en Panamá, una performance de Marvives que sacó el suelo para que se viera el suelo original masónico debajo del que tenemos ahora, una performance de Humberto Vélez, unos talleres y una performance que sucedió a partir del trabajo de Valentina Desideri con varios artistas de Panamá.
Otra exposición, Pies bajo fuego sobre el despojo, es una colaboración con la Fundación Cádiz y un programa y una expo que curó Miguel López, con obras de la colección Cádiz y de artistas de Centroamérica, haciendo diálogos entre obras de artistas internacionales con artistas centroamericanos a partir de la idea del despojo, y era todo video. Paso rapidito. Una performance de Lila, artista nicaragüense que hizo el día de la inauguración. Esta es una exposición de Cisco Merel, un artista panameño, como una exposición individual donde Cisco bueno, no voy a entrar demasiado en la exposición, pero hizo esta instalación que fue también muy significativa, que replica una casa de quincha típica del interior de Panamá. Estas casas se construían hace años, se va perdiendo, aunque todavía se mantiene un poco, a través de lo que se llama la Junta de Embarre. Básicamente todos los vecinos traían algo para en un día poder construir una casa de barro. Y lo que hicimos con esa instalación es que estaba aquí en el museo, estos son los primeros días, y a lo largo de la exposición hicimos varias juntas de embarre en el museo donde la casa se fue construyendo a partir de que pisábamos la tierra fuera, había música, había comida, la gente pisaba la tierra, la metía dentro y se iba construyendo la casa, que terminó construyéndose por completo. Bueno, tiene un vídeo, pero luego en redes pueden ver vídeos de esta. Esa exposición es la que tenemos, una de las que tenemos ahora mismo en salas. Irene Koppelman, Una cuestión de encuadre. Quizá algunos la conocen, es una artista argentina que vive hace años en Holanda. Irene lleva viniendo a Panamá desde 2012 a trabajar en colaboración con el Instituto Smithsonian. Y bueno, hemos reunido todos los trabajos que ha venido haciendo a lo largo de los años en Panamá, que tienen que ver con distintos ecosistemas panameños. Y además ha producido varias obras este año en Panamá. Y la otra exposición que tenemos ahora mismo, Las palabras vienen después, una exposición que pone en diálogo la poesía o las manifestaciones poéticas de los distintos pueblos indígenas de Panamá, con algunas obras de arte de nuestra colección y con distintas manifestaciones culturales de estos pueblos. Y esto es parte de un proceso que viene de lejos, de trabajo con distintas comunidades indígenas y de tratar de entender cómo podemos vincular las prácticas artísticas contemporáneas con las manifestaciones culturales de los pueblos indígenas, que es algo que no se da demasiado en Panamá. ¿Hay más preguntas, Natalia? Para Juan, está súper claro lo que... Voy a ir pasando. Si hay preguntas, me avisan. Esta es una expo que está ahora en el Museo de Arte Moderno de Medellín, que hemos hecho en colaboración con las dos colecciones y que vendrá el año que viene para Panamá. Artistas mujeres de las dos colecciones. ¿Qué preguntas? Mm, No hay preguntas por ahora, pero bueno, hay muchos saludos para vos, Juan, de Soledad Dávar y Vero Bali. Te quería preguntar porque justo en una de las últimas diapositivas que pasaste, vi que decía abajo comunidad curatorial y me llamó la Ajá. atención. Tiene que ver un poco con lo que hablábamos antes, ¿no? En este caso, este proyecto es un proyecto que empezamos a imaginarnos y nos encontramos un libro de poesía indígena contemporánea de Panamá y pensamos, ay, ¿qué podríamos hacer? Quizá podemos hacer un proyecto que vincule estas poesías o la poesía de los pueblos indígenas con algunas obras de la colección. Y ahí entonces pasan dos cosas. Primero, que tenemos pocas obras de artistas indígenas panameños en la colección. Y segundo, obviamente no es un proyecto que vamos a hacer nosotros, y entonces lo que decidimos es convocar a una serie de poetas y de artistas indígenas a que formen esta comunidad curatorial, ¿no? Donde hay esta gente que convocamos y alguna gente del equipo del museo, como Kevin Lin, Liz Lasso y María Lucía Alemán y yo mismo, ¿no? Juntos creamos esta comunidad curatorial y empezamos a entender qué era lo que teníamos por dónde podía ir este proyecto. Nosotros llegamos con esa idea y empezamos a conversar con ellos. Personas que viven muchas en comunidades que están metidas en el interior, en la montaña, tenemos que quedar para hacer los zooms en determinados momentos. Hay una cosa importante en estos proyectos que es cómo adaptas tus formas de trabajo
Ujú. a los ritmos y a las vidas de las personas con las que quieres trabajar, que son totalmente distintos a las tuyas. Y con ellos nos fuimos dando cuenta que si hablábamos de poesía indígena, teníamos que entender que muchas veces eso se da antes de que aparezca la palabra. Por eso las palabras vienen después. Es decir, Andrea Lino, que es una lideresa con la que venimos colaborando hace tiempo de una comunidad en Verá, que está aquí cerca de la ciudad, en el Chagres, nos decía, este baile y este canto es así porque se realiza a esta hora del atardecer y en ese momento el río suena de esta forma y el bosque suena de esta forma. Y es el río y el bosque los que nos están dando a entender que nosotros tenemos que cantar así. Entonces fue súper interesante entender cómo hay manifestaciones poéticas que no tienen que ver con la palabra y que están presentes. Hicimos también una pieza sonora donde se escucha el río, se escucha el bosque, se escuchan los cantos de distintas comunidades con las que estábamos colaborando y eso está sonando en la sala. Eh, y cómo la vinculación entre esas manifestaciones poéticas y el territorio está totalmente imbricado, ¿no? O sea, es indisoluble. Y lo mismo con la poesía cuando tiene la palabra. Siempre tiene que ver con esa cuestión de su vinculación con el territorio. Pero o sea, obviamente es muy lento hacer un proyecto con tantas personas, sobre todo cuando la conectividad es muy difícil. Eh, Pero yo creo que no hay otra forma de hacerlo, ¿no? No podemos hacer este proyecto nosotros, no podemos pensarlo nosotros, ¿no? Tenemos que pensarlo con ellas y con ellos. Una cosa que nos dijo Raquel Cunapio cuando terminamos, una de las participantes de la comunidad curatorial, quería agradecerles por haber entendido cómo poder adaptarse a nuestras temporalidades, que saben perfectamente que son distintas, ¿no? Y eso es algo que digo, la exposición puede quedar mejor o peor, son ensayos, son pruebas, son cosas que no sabemos a dónde van, pero creo que lo importante es poder ir generando esos espacios de trabajo con estas personas y que ellas sientan también que el museo también es suyo, ¿no? Hicimos el día de la inauguración, antes de inaugurar con todo el equipo, hicimos varios rituales con ellos. El día de la inauguración hicieron varios también como bailes rituales. Vienen, traen a sus amigos, tratan a sus familias, y son personas que normalmente no vienen y no venían al museo, ¿no? O casi todas de ellas. Entonces, como que para mí en estos casos es más importante el proceso de cómo vamos conformando que esa comunidad que es el museo vaya creciendo, a que al final el resultado pues nos pueda gustar más o menos, ¿no? Que igualmente me gusta. Importante, qué interesante eso de la comunidad curatorial de esta forma. Y bueno, acá hay algunas preguntas. Eh, dice Guara, ¿cómo reaccionó el público ante estas propuestas que dialogan con las afectividades? ¿Cómo trabajar con la arquitectura indígena o cómo las manifestaciones poéticas que son una transmisión oral de conocimiento ancestral? Y después, bueno, vamos con esa. Hay varias preguntas más abajo. Bueno, sí, la grabación queda en el archivo de Spotify y en YouTube, que lo pueden encontrar tanto en la web de Reset como en la web de Fundación Proa. Y después hay otra pregunta que te preguntan, Juan, si has visto algún proyecto de curaduría expandida en Buenos Aires o en Argentina. El contexto de Buenos Aires lo conozco bastante hace años. Hace un rato que no voy, o sea que últimamente. Pero bueno, sí, muchas cosas, no sé. Me acuerdo de Rosa Chancho, que seguro algunos conocen, ¿no? Y los proyectos que hacían así como en el espacio público. Eh, Me acuerdo de la N. De hecho, yo estuve en una residencia en la N hace varios años, de hecho, investigando sobre pedagogía y pedagogía del arte en Buenos Aires y visitando a todas estas personas que hacían clínicas. Eh, Creo que en Argentina en general y en Buenos Aires en particular hay un contexto extremadamente rico y sobre todo extremadamente imaginativo en cuanto a cómo hacer las cosas, y proyectos independientes y artistas pensando como fuera de la caja. Estoy pensando también en, ¿cómo se llamaba? El proyecto de Violeta Mansilla, V.
Sí, V, estudios Sí. abiertos. Ujú. Ajá, Ya no sí, está digo, más todo eso, ahora, pero sí, ya, muy yo sé. Pero todo eso creo que eran proyectos como muy, ya digo que hace unos años que no voy y ahora mismo no sé qué están haciendo, pero son proyectos que se pensaban muy fuera de la caja y muy fuera de lo que se espera, ¿no? La N era un lugar chiquitito que se pensaba como un museo y que tenía una colección que se metía en un disco duro. O sea, Claro, sí. súper interesantes esos proyectos. ¿En qué año viniste sí. vos? He ido muchas veces, pero aquello no me acuerdo, no me acuerdo. Ah, Yo creo que pero esa residencia, pero llevo yendo desde hace bastantes años. buenísimo. Bueno, también había otra pregunta más arriba. Bueno, muchos agradecimientos. Y te preguntaban eso, el apellido del fotógrafo Alfredo que realizó las fotografías de Serenidad. Alfredo Martí. Espera, voy a ver si lo puedo poner. Ay, ¿cómo se hace esto? Sí, aquí. Mientras tanto, te leo, Ana Julia González dice que es gratificante el abordaje de lo común comunitario como eje vertebrador que habilita y posibilita no solo el visualizar, sino el hacer visible el contexto del lugar museo, en diálogo con otras comunidades, instituciones, actores socioculturales. Gracias por compartir con tanta generosidad e invitar a replantear lo instituido, dice Ana Julia. Gracias. Pero bueno, ya si hay alguna pregunta más, si no, ya vamos a ir finalizando. Y si no, te damos el espacio, Juan, por si querés contarnos algo más de la presentación. No sé si quedó ahí como... Sí, sí, no voy a ir, hay más cosas, pero me voy a ir al final porque quizá podemos cerrar. Bueno, aquí había un poco como de programa público, que les podía contar también como distintos programas. Estos fueron unas residencias que hicimos en una comunidad en esa comunidad en Vera del Chagres, algo de archivo y colección. Una cosa que pasó con la colección también es que creamos un comité de adquisiciones, como trayendo personas que ponen unos fondos al año que van íntegramente a la adquisición de obra de arte y por primera vez en el museo podemos tener un plan de adquisiciones como pensado y estructurado y comprar obra tanto de artistas panameños como de la región, ¿no? Y bueno, aquí un poco como... Y eso es un programa nuevo también que se formó cuando llegamos. El archivo también, como que está ordenado. Estamos pensando también un programa súper interesante que está liderando Liz Lasso, que es volver al archivo, invita artistas, escritores, filósofas, músicos, distintos perfiles a dialogar con el archivo y a generar algún tipo de evento público a partir de eso, ¿no? La importancia de las colaboraciones también es algo que me parece importante y que estamos tratando de hacer mucho. Hemos colaborado en los últimos años. Esto es algo que creo que también identifica lo que ha pasado en los últimos años y tiene que ver mucho con mi empeño de que la institución se relacione y tenga esos vínculos con otras instituciones, tanto de la región como de más allá, y poder generar esos espacios y esos desarrollos, ¿no? Y, y sí, quizá como terminar con esto fue un encuentro que hicimos el año pasado en Panamá, que se llamó Shotting, que tenía que ver con pensar las prácticas curatoriales en Centroamérica y el Caribe. Ahí pueden ver a mucha gente que conocen seguro. Y convocamos a distintos curadores, curadoras de la región, Centroamérica, Caribe, pero también de museos en Estados Unidos que tienen o que son de hecho de la región, pero que están trabajando allá, pero sus programas tienen un foco fuerte en la región, eh, como Carla Acevedo Yates en Chicago, como Elena Kettelsen en el MoMA PS1. Y de hecho es un encuentro, estuvimos una semana en Panamá conversando, hablando, pensando y repensando las prácticas curatoriales en la región. Después hubo otro encuentro en New York, en el MoMA PS1 y después en el MCA en Chicago. Y de hecho estamos trabajando en volver a hacer otro encuentro en Panamá, ampliando un poco ese, sobre todo porque nos pasó algo que es que cuando sucedió esto, el día que estaba llegando toda esta gente a Panamá, estallaron unas protestas que no sé si estuvieron al tanto el año pasado, unas protestas sociales súper fuertes en contra de una mina que estaba operando en un territorio en Panamá.
y se paró el país. Hubo como unos altercados bien fuertes. Esto era desde el museo, o sea, el museo además estaba como en la zona más... Y tuvimos que replantear todo el programa, nos quedamos encerrados en el museo, hablamos y hablamos y hablamos. Una de las cuestiones que queríamos hacer era cómo trabajamos con lo que tenemos, cómo trabajamos en estos contextos, cuáles son las condiciones, ¿no? Cómo uno se adapta a contextos donde las instituciones tienen una naturaleza tan cambiante y de repente nos pasa esto donde todo lo que teníamos pensado se fue por ahí y tuvimos que volver a imaginar y a pensar qué íbamos a hacer con ese tiempo que teníamos. A ratos decíamos qué hacemos aquí, nos íbamos a las marchas, luego volvíamos y seguíamos hablando de curaduría y fueron unos días increíbles. Este fue el único evento público que pudimos hacer, que fue el de Gerardo Mosquera, que abría el programa, y ya después todo se cerró y nos quedamos encerrados en el museo por horas y días y días durante una semana, discutiendo y conversando sobre curaduría. Entonces, bueno, una de las cosas que nos quedó claras en este programa, el último día no pudimos ni entrar al museo porque la protesta estaba aquí mismo y nos fuimos al hotel donde estaba la gente y ahí seguimos. Y una de las cosas que nos quedaron claras después de este encuentro fueron, yo creo que dos cosas. Por un lado, la importancia de poder generar estos espacios donde podamos encontrarnos, hablar, discutir y conversar, pero además, sobre todo, esos espacios a la interna, es decir, poder reunirnos a conversar sin tener que necesariamente estar haciendo una charla pública, ¿no? Poder reunirnos a hacer, poder tener tiempo de compartir entre nosotras y entre nosotros. Eso es algo que nos quedó súper fuerte y por eso como que el grupo sigue como tratando de ver cómo va a seguir la cosa. Y por otro lado, lo que venimos hablando todo este tiempo, porque hablamos mucho, por ejemplo, de qué es la región, ¿no? ¿Qué significa Centroamérica? ¿Qué significa el Caribe? De hecho, aquí había gente que no era específicamente geográficamente de esa región, como Keina de Brasil o Erika de Colombia, pero ¿qué significa una región, no? Obviamente son gente que están cerca, tanto geográficamente como afectivamente. Entonces, eh, una de las cosas que quedó al final era esto que les contaba antes de una geografía de los afectos, ¿no? Cómo es esa geografía de los afectos la que podemos ir generando y que es una geografía que desborda completamente esos límites geográficos impuestos que tenemos y en los que vivimos. Ya. Perfecto, Juan. Te queremos agradecer, dar muchas gracias también por esta charla que ha sido también como muy, muy potente para nosotros y también viene a cerrar todo lo que ha sido el ciclo del año y principalmente también pensando desde esos dos lugares que nos presentaste, desde el lugar curatorial y también como el lugar institucional que trabajaste. Y estamos muy contentos acá con los compañeros de que haya podido al menos cerrar el ciclo de este año. También decirles también que pronto también vamos a tener nuevos ciclos para el próximo año y también va a venir el campamento también de verano que lo estamos cerrando ahora para que se puedan sumar a su segunda edición en forma presencial en PROA. Y darle también las gracias de nuevo a ti, Juan, a todos los que nos han acompañado también este año, Rosario, Nati, que hacen parte de que sea posible el programa, y a todos ustedes también que nos han venido acompañando fielmente también a cada uno de los programas, que el primer ciclo fue el programa educativo y este ciclo de curaduría expandida también. Así que muchas, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Bueno, Gracias. qué lujo cerrar con Juan Canela, así que cerrando el año 2024 y también decirles a todos los que estaban consultando que la charla de Juan va a estar disponible en el canal de YouTube y en Spotify alrededor dentro de 2 semanas aproximadamente, siempre es lo que tardan en subirse. Las vamos a estar compartiendo por redes sociales y tanto en la web de Fundación Proa, en Proa TV y en Reset, o sea, resetplataforma.com. Bueno, Así que muchas gracias y estén atentas y atentas para, o sea, vamos a hacer un review de todas las charlas del año y bueno, y el año que viene ya vamos a tener la primera publicación de Reset y bueno, después vamos a ir dando continuidad para ir pudiendo hacer todas las charlas y traducidas también, así que se vienen Reset publicaciones. Pero bueno, muchas Muchísimas gracias. gracias por la invitación y muchas gracias a todas y a todos que han estado escuchando. muchas, Muchas muchas gracias gracias, Juan. por el trabajo, Bueno, así que
Les dejamos un saludo a todos, a todos, y Gracias. Nos vemos el año que viene. Gracias a todos. Gracias. Chao. Mejor año. Gracias. por año. Vale.